Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos un evangelio cortito y hemos empezado con un vídeo que a mí me encanta. Lo he usado más de una vez, ¿vale? Puede que algunos os hayáis dado cuenta, que es esta imagen de esta pobre familia que en este cochecito quiere meter el tresillo y bueno... Y todos, seguro que lo estás viendo y tú estás diciendo, no cabe, no se dan cuenta que no cabe, y venga, y del derecho y del revés. Pues lo mismo nos sucede con la Santísima Trinidad. Es verdad que quizá muchos conocéis la historia de San Agustín, que haciendo su tratado sobre la Trinidad, bueno, San Agustín una de las mejores cabezas, entre él y Santo Tomás, bueno, sin desmerecer a ningún teólogo, ¿vale? San Agustín cuenta como este sueño que tuvo él en ese momento en el que estaba intentando, pues eso, explicar la Santísima Trinidad, ¿vale? Y entonces pues tuvo este sueño donde había un niño que estaba haciendo un agujero en la playa y que estaba llevando el agua del mar al agujerito y que San Agustín pues le decía, pero ¿cómo se te ocurre? Y dice, ¿qué quieres hacer? Y dice, es que quiero meter el mar aquí. Y dice, pues es que no cabe, el mar es muy grande y el hueco es muy chiquitito. Y que este niño le respondió, ¿no? Y le decía, pues lo mismo estás haciendo tú, queriendo meter a Dios en tu cabecita, que es muy chiquitita. Pues lo mismo le pasó a esta familia con el sofá y querer meterlo en el maletero de ese pobre cochecillo. Pues, a ver, hablamos del misterio de la Santísima Trinidad. La palabra misterio, mysterium, en latín, es un término que se usa en la teología para referirse a las cosas que en parte comprendemos y en parte no. Sí, sé que muchos quisierais hablar en ese sentido de tu marido y de tu mujer, que a veces lo entiende y a veces no, pero no van los tiros por ahí, ¿vale? La palabra misterio significa que obviamente hay cosas de Dios que vemos, pero cosas que no abarcamos, ¿vale? Todos hemos visto, o la gente se hace cuando va a una secuoya, que es ese árbol, que es el árbol más grande, todo el mundo, pues eso, abre los brazos y tú abarcas hasta donde abarcas, pero el árbol tú sabes que es muchísimo más grande. Es algo que tú normalmente ves una esfera, ves una parte y por la parte que ves intuyes la otra parte por la lógica humana, a no ser que tengas un trampantojo o un efecto visual pues que engañe tu cerebro, ¿vale? Tu cerebro reconstruye a partir de lo que tú abarcas, ¿vale? Por eso, digamos que en teología podemos hablar de Dios a través de lo que Él revela y nos ha revelado y lo que Dios es en sí mismo, que eso sí, el día que vayamos a su presencia, ese día pues podremos saber, comprender y abarcar pues a Dios tal cual es. Entonces, hablamos del misterio de la Trinidad, que no es que hablemos de tres dioses, que no es que hablemos de un politeísmo, que de hecho hay muchos, al principio en el cristianismo, esto es propio de los cristianos, ¿vale? O sea, ni los hebreos, ni los musulmanes, ni ninguna religión tiene esta Trinidad. Hay hay religiones que son politeístas y tienen muchísimos dioses. Vete a la India, hay muchísimos dioses. Nosotros no es que hablemos de tres dioses, ni tampoco hablamos de una jerarquía, de que el Padre es el Dios principal y el Hijo. En fin, si os ponéis a investigar en las herejías de los primeros siglos, todo el follón que tenían con esto de la Santísima Trinidad era tremendo. Y si vemos las herejías, digamos que son la forma de explicar la Santísima Trinidad donde tú pues has metido el sofá en el coche. No sé si lo habéis pensado, pero la única forma de meter ese sofá del principio en el coche es romperlo, hacerlo pedacitos y embutirlo. Pues así nos sucede cuando queremos abarcar a Dios y cuando ya has comprendido todo lo de Dios, te has cargado a Dios. Lo has tenido que romper, lo has tenido que reducir o has tenido que dejar de algún pedazo por fuera. Pues así sucedía en las herejías, ¿vale? Bueno, respecto de la Santísima Trinidad, respecto de la doble naturaleza de Cristo y de todas las cosas de Dios. Las herejías son intentos de explicar, pero al final para poder meter el sofá en el maletero, pues eso, o lo rompes o te dejas algo por fuera. Y por eso seguimos hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios, una naturaleza,
tres personas. Y es que Dios que se revela y se manifiesta, tenemos todo el Antiguo Testamento que nos habla de este Yahvé, ¿no? Elohim, ¿no? Este Dios, y Dios se va revelando poco a poco. O sea, Dios cuando se revela a Abraham le dice: yo soy el más grande de todos los dioses. Dios no dice que es el único. Eso lo hará en el Sinaí con Moisés: soy el único. Luego se manifestará y se revelará a través de su Hijo, que nos viene a hablar del Padre y que nos promete el Paráclito, el don del Espíritu Santo, ¿no? Que lo hablábamos la semana pasada. Entonces los primeros cristianos descubrieron que este Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Padre, que es creador, y bueno, vamos, si repasamos el credo de nuestra Iglesia Católica, el corto o el largo, ¿vale? Pues nos encontramos que creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿vale? El Padre tiene esta misión, esta tarea. El Hijo, que es el Salvador, es el que se ha encarnado, ¿no? Ha padecido, ha muerto y ha resucitado. Y el Espíritu Santo, que es el santificador, que como decíamos la semana pasada es el que inhabita dentro del hombre y hace que Dios viva dentro de cada uno de nosotros. Ahora, es cierto que no podemos explicar ninguno sin los otros dos, ¿vale? Aquí hay ríos de tinta para intentar explicarlo, ¿no? A mí la expresión que más me gusta para que cada cosa sea lo que tiene que ser, dependiendo de los otros dos, es el concepto del amor. Para que el amor exista tiene que haber una persona que ama y una persona que es amada. Un amante y un amado. Ahora, si no hay amante, pues la persona no es amada y no hay amor, ¿no? Y para que cada una de las tres puntas de este triángulo funcione, tienen que existir las otras dos. Si no hay un amado, ya tú puedes amar mucho, pero no amas a nadie, entonces eso no es amor, ¿vale? Entonces, cada una nos lleva a la existencia de las otras dos, ¿no? Podemos poner muchísimos ejemplos, pero sobre todo quiero concluir con una cosa que fue como empezó mi curso de Santísima Trinidad en la facultad. Me acuerdo que el profesor el primer día nos frió a preguntas de, bueno, a ver, ¿cuántos dioses tenemos? ¿Uno? ¿Cuántas personas? 3. ¿Y por qué no son 17? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y eso a ti qué significa? ¿Y eso a ti hoy qué ha significado en tu vida, etcétera? Bueno, nos dejó un poquito con las patitas colgando, ¿no? Y es que, pues obviamente, nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, resulta que este Dios es comunidad, es comunión de amor. Significa que no estamos creados para la soledad ni para el aislamiento. Es verdad que antropológicamente somos seres sociales, pero es que nuestra fe es comunitaria, ¿vale? Es verdad que la oración es personal, la fe es una decisión personal, pero la celebramos de forma comunitaria, ¿vale? Por eso nuestras iglesias están llenas de bancos. ¿Para qué? Para que celebremos juntos nuestra fe. Y sobre todo una cosa, que nuestra identidad se crea en tanto en cuanto tú sales de ti mismo. O sea, muchas de las raíces de las situaciones en las que la gente está con depresión, con ansiedad, con tristeza, es que no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Que estos cacharros parece que nos comunican con todo el mundo, pero lo único que están haciendo es aislarnos cada vez más, ¿eh? Así es como hay que tenerlos en el bolsillo y que den la lata justa. No le pongas tanta atención porque lo que hace es aislarte. Estamos más comunicados que nunca y más solos que nunca. Entonces, ¿por qué viene la frustración de este tipo de vida? Pues porque estamos viviendo en contra de la naturaleza para la que hemos sido creados, que es para la comunión, que es amando, que es relacionándote y entregándote al otro, porque darte al otro no te quita tu identidad, sino que al contrario te hace ser quien eres. Así que la Santísima Trinidad nos invita a abrirnos. Ojo, ¿por qué? Porque la Trinidad no se cierra en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sino que se abre este misterio de amor a ti, para que tú entres a formar parte de esta comunión de amor. Esto es muy gordo. Y es que realmente Dios es mucho más que una secretaria al que dar órdenes o la máquina de los deseos, sino que es el amor en comunión de amor que te invita a hacer parte de esta comunión. Lo que acabo de soltar, esto hay que digerirlo, así que cógele, medítalo un rato, reza y mira que tú eres imagen de aquel que es el amor, el amante y el amado que te invita a hacer parte de esta comunión. Ahí queda dicho.